en este día quiere hablarte, quiere fortalecerte, quiere hoy exhortarte, quiere amarte, quiere levantarte, hoy quiere conducirte. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad. Tú has venido a los pies de Cristo y en esta noche, gloria a Dios, el Señor te fortalece, te dice: hijo mío, levántate porque te amé, te traje de los confines de la tierra, mío eres tú, te dice el Señor. Gloria a Dios en esta noche, Padre amado. Señor, quita ambientes, Señor, limpia ambientes en esta noche, todo ambiente de incredulidad, de fortaleza, Padre, del enemigo que a veces trae pecado. Ahora mismo, Señor, deshace las obras del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, con autoridad, Señor, nos has dado para que, Señor, podamos estar sobre los problemas, sobre dificultades, sobre circunstancias. Padre Santo, soy un siervo inútil, Padre. Señor, lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor, hazlo. Habla, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo te escuche. Está sediento, hambriento, con corazones, Señor, deseosos, hambrientos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile: Padre, háblame, Señor. Yo necesito de ti, dile: háblame, Señor, yo necesito de ti. Agua de vida, palabra maná del cielo que desciende a este lugar. Háblame, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Soy tu hijo, soy tu hija, Padre, en este día. Señor, abrázame, dile: abrázame, ámame, que yo estoy, Señor, sediento de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor, aleluya. Ahí donde estás, busca tu Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aleluya, gloria a Dios. El título de este mensaje es Misericordia de Dios y el juicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un texto muy conocido. Las promesas del Espíritu Santo, las promesas del Padre para este tiempo, para su iglesia. Gloria a Dios. Joel, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 28. Amén. El libro de Joel, amados hermanos, significa Jehová el guerrero, el Señor. Amén. Levantando a su profeta. Dice que Joel era un contemporáneo de Oseas, Miqueas, Nahum, jóvenes profetas, siervos del Señor que se han levantado, y era de Petuel, un papá que estaba también ahí formando. Y bueno, el Señor empezó a hablar a un pueblo, en este caso a Judá, Israel. Se deben acordar ustedes, amados hermanos, Judá, el pueblo de Israel, es tipo y sombra de la iglesia en este tiempo. Bueno, Judá e Israel se habían apartado, se habían alejado, y de repente el Señor tuvo que hablar. Este mensaje tanto es para este tiempo como también para aquel tiempo, porque hay muchas cosas que estaban pasando y vamos a darnos cuenta lo que está pasando en este tiempo también. Capítulo 2, versículo 28, si encontraste, digan amén. Amén. Dice la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu, gloria a Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová el Señor. Amén, gloria a Dios. Versículo 25, atención, capítulo 2, 25, 2.25, ahí nomás al frente. 2.25, dice la Escritura así. ¿Encontraste? Amén. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Palabra del Señor. Amén. Y para entender un poquito más, un poco más atrás, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 3 y 4, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos e hijas, dice, a la otra generación. Lo que quedó la oruga comió el saltón, y lo que comió el saltón comió el revoltón, y lo que la langosta comió y el revoltón que había quedado. Despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa de mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Palabra del Señor. Hasta ahí.
Gloria a Dios. ¿Quién vive? Tome asiento, amado hermano, tome asiento. Cuando venía a este lugar, amados hermanos, preguntaba al Señor, ¿dónde me llevas? ¿A qué lugar me llevas? ¿A quién tengo que conocer? ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Cuál es el mensaje que reclamaba al Señor? Entonces, el Señor me dirigía esta mañana muy temprano ya para poder preparar este mensaje, porque ya hace mucho tiempo que el hermano me anda invitando, ¿sí? Y como dijo él mismo acá, y bueno, el tiempo de Dios, el tiempo del Señor apropiado, el Señor, hermanos, prepara a su iglesia. Entonces le decía, Señor, no sé a quién voy a hablar, no sé para quién será este mensaje, pero Dios mío, prepara, levanta a tu pueblo, Señor, con esta palabra. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos en un tiempo tan difícil, en un tiempo del Señor, perfecto es el tiempo del Señor. Cuando los profetas, hermanos, reciben una palabra, Dios es eterno, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, y el Señor para todas las edades, para todos los tiempos, habla, porque Dios sabe, hermanos y hermanas, lo que está pasando en el pueblo. Para poder un poquito contarte sobre el contexto de este texto que leímos, de todo el libro de Joel, que son 3 capítulos solamente. Si sos amante de la lectura de la palabra, porque dice la Biblia que tenemos que leer la Biblia en tiempo y fuera de tiempo, porque la Biblia es palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios, hermanos, es para nosotros alimento. Deberíamos acostumbrarnos a leer la palabra, meditar, poner por obra, escuchar, poner por obra esa palabra que para nosotros es vida. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y cuando el Señor, hermanos, habla a su pueblo, entonces habla. Y dice este texto porque hay un mensaje, ¿no? Como en cualquier cosa donde concluye, digamos, con una felicitación o con una restitución o con sanidad, con milagros, con tantas cosas. Y como dice el versículo 28 del capítulo 2, dice, y después de esto, me preguntaba y decía, ¿después de qué? ¿Después de qué? Hay una conexión, hermanos y hermanas, de algo, un antes y un después, y esa conexión después de esto. ¿Después de qué? Después de que comas o después de que trabajas, ¿no? Tienes un buen sueldo, después de que te esfuerzas, ¿no? Pero antes quizás no tenías un trabajo, un buen trabajo, algo bueno, o una familia restaurada, y a veces uno sufría por la enfermedad, la angustia, el problema. Pero después que uno clamó al Señor, después del sufrimiento, después del dolor, después de todo lo que pasaste, viene el tiempo de bendición para la gloria del Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, cuando habla después de esto, quiero decirte que el pueblo de Israel se había apartado, había seguido tras los dioses paganos, tras el mundo, tras la concupiscencia de la carne. El pueblo de Israel, hermanos, eran como un pueblo, como nosotros, como la iglesia en general, en todo tiempo. El pueblo de Dios dice que es la niña de sus ojos, la princesa, el príncipe, la esposa de Cristo. Dice que entonces este pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido para hacer grandes obras, grandes cosas, hermanos, que el Señor tiene preparado, dice que caminó mal, apartándose tras los dioses paganos, andando en idolatría, en pecado, en lascivia, en cualquier pecado, hermanos, que aleja. El pecado es, hermanos, cerrar el blanco, el pecado es dar la espalda a Dios, el pecado es andar conforme, el hombre sigue sus preceptos, el hombre se olvida de Dios, se aparta de Dios, y como consecuencia siempre vendrá una reprimenda, un castigo. Y este pueblo de Israel caminó tras los dioses paganos y creen que, hermanos, cuando nosotros hacemos algo bueno, que Dios nos va a felicitar. Es como un papá que, por ejemplo, pone reglas, pone normas, ponemos ciertos límites, ¿no? A los hijos decimos de acá para acá no vas a hacer o esto hacerlo. Y a veces los hijos comienzan a caminar mal. ¿Y qué es lo que hace un papá? Una mamá lo que pone límites, lo que pone es una corrección, una disciplina, que no está mal, porque Dios al que ama disciplina para la gloria del Señor. Amén. Y cuando meditaba este texto, hermanos y hermanas, parece el tiempo presente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la venida del Señor será como ladrón en la noche, nadie esperará, serán sorprendidos las naciones, los pueblos, y esto es lo que pasó.
En este texto, capítulo 1, habla de un tipo de peste que había castigado el Señor, había mandado la oruga, el saltón, el revoltón, todo tipo de langostas que se comió totalmente lo que el hombre se había esforzado, había hecho su proyecto, hermanos, trabajando, consiguiendo, y todo el esfuerzo, bueno, como todos los textos, hermanos, está en un contexto de un campo, un campesino, un hombre trabajador que se levanta, va de la mañana, se esfuerza, siembra, cosecha, espera lo sembrado, y cuando de repente viene una peste, hermanos, de un tipo para poder comérselo, devorárselo, saquearlo y quitarlo todo, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la macroeconomía, la microeconomía? ¿Cómo quedan los emprendimientos, los sueños de los jóvenes? ¿Cómo queda la empresa? ¿Cómo queda un país? ¿Cómo queda devastado cuando hay una peste? La peste de las langostas, hermanos, se comió, dice ahí en el versículo 4 que leíste, dice, ¿no? De lo que quedó la oruga se comió el saltón, de lo que quedó el saltón se lo comió el revoltón, y de la langosta que comió el revoltón lo que había quedado. Bueno, entonces el Señor empezó, hermanos, ahí a hablar a su pueblo. Entonces, capítulo 2, hermanos, capítulo 2, versículo 12, después de todo eso que había pasado, de todo el desastre que había ocurrido, dice el Señor, versículo 2:12, dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos, amén, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos, dice Jehová nuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Gloria a Dios. Entonces, cuando pensaba yo de este tipo de peste, de pandemia que había vivido el pueblo de Israel, entonces me vino enseguida, hace un año, la Argentina, el mundo está en vilo, en una situación donde la gente, aún los científicos, los conocedores, los grandes estudiosos, hermanos de la ciencia, no lo encuentran a esta enfermedad que aún todavía sigue su curso. Pero como decía mi esposa, si nosotros confiamos al Señor, el Señor nos guarda, nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que manda ángeles, Él es el que nos guarda como ángel protector, que nos cuida en el nombre del Señor. Si confiamos y buscamos al Señor, si nos convertimos de nuestros malos caminos y buscamos al Señor, entonces, hermano, vendrá un tiempo de renuevo, un tiempo de bendición, un tiempo de sanidad, un tiempo de obrar del Señor. Y dice: conviértanse de sus malos caminos, vuélvanse al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Este texto, hermanos, es tan aplicado para tu vida, para mi vida, en lo poco, en lo mucho que estamos haciendo. Yo no sé cómo estás, hermano, qué es lo que está pasando contigo, cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida delante del Señor. Dios ve todo, sus ojos, hermanos, están a la luz y Él ve todo, aún lo oculto el Señor lo ve. Cuando hacemos lo malo, entonces vendrá siempre una situación así, amados hermanos, donde a veces empezamos a perder, a veces, hermanos, hacemos, como dice en otro profeta, dice como saco roto, dice que gano mis ganancias, hermanos, no contiene nada, sino que se va todo al desperdicio. Y Dios quiere que eso no esté pasando con nuestras vidas, sino más bien, hermanos, en este tiempo podamos empezar a esperar del Señor. El Señor está dando una oportunidad a su iglesia. El Señor está dando una oportunidad a las naciones, a los pueblos. Gracias. El Señor está dando una oportunidad, hermanos, para quienes invocan y buscan el nombre del Señor, para quienes aman y buscan y quieren una oportunidad hermosa. Gloria a Dios. Hace 2 semanas atrás, recién llegado de mi país, Bolivia, viajé así de repentino, no lo había preparado yo, sino que el Señor me levanta y me lleva. Llegó el pasaje y me dice un empresario, me dice: Julio, tenemos que ir, ya compré tu pasaje, me dice. Entonces yo le digo: pero yo no estoy pensando en viajar todavía, porque no es tiempo, la época de viaje. Entonces el hermano me dice: no, tenemos que ir porque yo quiero pagarte el pasaje y quiero que vayamos. Y le pregunté, le dije: ¿qué hay que hacer allá? Yo así nomás no voy, le dije. Si hay que hacer algo, voy.
Bueno, el Señor había preparado, hermanos, donde el hermano era la persona que tenía que ministrar, el propio hermano que me pagó pasaje. No sé si fue una forma de que, bueno, él me decía: pastor, agarré COVID, la pandemia, me enfermé y a partir de ahí mi vida ha cambiado, casi muero, me dice, y no puedo dormir y empiezo a tener problemas de salud y quisiera que ore. Entonces, en todo el viaje, hermanos, él me está contando todo lo que está pasando él, y entonces le dije: hermano, yo sé que a vos te va bien, no tienes cosa que te falte, sino que te va bien, trabajas bien, tu empresa anda bien, no tienes problema económico. Y él me dice: sí, efectivamente no tengo problema económico, pero el problema espiritual, no puedo dormir, siento que este es mi último viaje. Un cochabambino, ¿no?, me lleva a Clisa y el hermano me dice todo el viaje, y tarde noche, como estuve 2 semanas en su casa, me aloja, me prepara un lugar hermoso, y el hermano de verdad estaba sobresaltado, no podía dormir, tenía miedo. Entonces me dice: vamos a Santa Cruz, y vamos a Santa Cruz y llegamos a un lugar, a un hotel, me lleva un muy gigante, hermoso, casi como media manzana, un hotel, y había sido de una de sus amigas, y lo mismo, me dice: casi muero en esta pandemia, pero bueno, menos mal que agarró a los varones. Era una señora y me dice: a mí no me agarró, pero esta pandemia lo que a mí me hizo es acercarme a Dios, buscar al Señor. Y la señora estaba ahí contenta por todo lo que tiene, y nuestro me dice: todo esto, yo, las cosas que tengo es gracias a la chichería, vendía chicha, entonces me fue bien, me compré esto allá, terrenos por aquí, por allá, tengo por todo lado, pero no me llena nada, siento un vacío. Entonces la pandemia me acercó al Señor, lo busqué al Señor, cerré la chichería, ahora este lugar es un lugar de adoración, un lugar de ayuno, estaban ayunando, y justo llegué a ese lugar y le digo: qué bueno que están haciendo. Entonces, cuando una persona, una familia se vuelve al Señor, se convierte de sus malos caminos, el Señor lo va a escuchar siempre, porque dice: yo soy tardo para la ira, pero grande en misericordia. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces, aquí en conclusión algo, que esta pandemia, este tipo de pandemia, como el pueblo de Israel vivió, pandemia de oruga, pandemia de langostas, que se comió todo, saqué conclusión de que esta pandemia, hermanos y hermanas, fue permitido por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que dice que no hay nada fuera de la voluntad del Señor, que dice que Dios permite todas las cosas. Bueno, saqué conclusión de que todo es permitido por Dios. Todas las cosas Dios permite para que nosotros podamos volver y convertirnos y dejar el camino ancho y volvernos al Señor y adorarlo, buscarlo, hermanos, como si fuera el último día. Gloria a Dios. Y Dios está dando oportunidad, hermanos, a su pueblo. Agárrate de Cristo, porque puede ser el último tiempo, hermanos y hermanas, que Dios te está dando oportunidad. Vuélvete al Señor. Si estabas a medias, si estabas tibio, si estabas medio flojeando, estabas en doble vida, no lo hagas. Vuélvete, conviértete de tus malos caminos y vente a los pies de Cristo, porque el Señor está esperándote, porque, ¿sabe? Se viene el último mover de Dios. Así como Dios, hermanos y hermanas, aprieta pero no ahorca, Dios acelera pero no deja a nadie atrás, porque Dios es misericordia. El plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y este tiempo lo que puedes hacer, hermanos, es decir: Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Prepara, recoge, hermanos, alístate, vístete de ropas lino resplandecientes, sin mancha y arruga, porque el Señor viene pronto, porque este mundo está de mal en peor. Viene la destrucción, hermanos, repentina, que ahora vamos a ver eso. Y dice la Biblia en el versículo 15, si usted me sigue, el capítulo 2 siempre, dice: tocad trompeta en Sión. Sión es la iglesia. Iglesia del Señor, levántate, hermano. Cuando Dios habla a la iglesia, está hablando a sus hijos, porque el juicio comenzará primeramente los de su casa. Su casa tiene que estar limpia. Su casa, la iglesia, los sacerdotes son los que tienen que empezar, hermanos y hermanas, a prepararse. Aquellos que entienden de la verdad espiritual, el Señor tiene que empezar a despertar a su iglesia, a preparar a su iglesia, porque la iglesia que tiene que influir, hermanos, a los que no conocen al Señor. Dice Romanos, ¿verdad? Saliendo de este texto fuera, Romanos habla, dice: ¿cómo oirán si no hay nadie quien predique? ¿Cómo irán si nosotros no le enviamos? Dichosos aquellos que predican la buena nueva de salvación. Entonces la iglesia es la que tiene que prepararse. Y yo creo que, hermanos,
En este lugar si estamos es porque nos estamos preparando, nos estamos alistando por el tiempo que viene. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Versos 15 dice tocar trompeta. Y cada vez que la Biblia habla de trompeta, hermanos, está hablando de evangelismo. En la iglesia tiene que haber, hermanos, los 5 ministerios tienen que ejercerse. Los 5 ministerios, hermanos, hermanas, tienen que empezar, hermanos, a prepararse. Que son el misionero, que son el profeta, que son el pastor, o que es el evangelista, o que es el maestro. Y el evangelista, aquel que ama y tiene pasión por Dios y Dios le da pasión por las almas perdidas, es el que toca generalmente en el campo, en los tipos de reunión, de convocatoria para asamblea. Antes eran los tipos de personas que salían a tocar el shofar, la trompeta, para poder convocar a una reunión, a una asamblea. Y la iglesia, la palabra iglesia es eclesia, significa llamados con un propósito, llamados a la asamblea, y tú y yo hemos venido a este lugar para prepararnos. Por eso versos 15 dice: tocad trompeta, convocatoria en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos de la congregación, a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Gloria a Dios. Y entren, entrad en el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio de la heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Amén. Está hablando la iglesia, diga conmigo: está hablándome a mí. Está hablando al hermano que está a tu lado. Te está hablando, decile: prepárate, alístate, prepara. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, ¿por qué congregando? ¿Por qué hoy estamos aquí? Porque nos estamos preparando, porque el Señor habla primeramente a la iglesia. La iglesia es, hermanos, la voz de Dios. La iglesia es el pulmón espiritual, hermanos, para que el barrio empiece a tener aire. Gloria a Dios. La iglesia es la voz profética que en este tiempo tiene que gritar, tiene que clamar en las calles, en los parques. Tenemos que hablar a nuestros parientes. El Señor quiere salvar también a los parientes tuyos que no conocen al Señor. Pero si la iglesia, hermanos, hermanas, está distraída, si la iglesia está tras los placeres, los que se congregan están tras los pecados, hermanos, hermanas, de debilidad, de carne, del viejo hombre, entonces nada puede hacer Dios. La iglesia es la voz de Dios. La iglesia somos los pies del Señor. Cuando la iglesia se activa, se moviliza, la iglesia avanza, la iglesia, hermanos, está recibiendo dirección del Señor para qué hacer, entonces Dios puede salvar a la nación, al país. Gloria a Dios. Usted tiene que agradecer, hermanos, por esta iglesia, porque gracias a esta iglesia, gloria a Dios, la iglesia en este lugar, este barrio tiene esa luz que necesita. La iglesia tiene que estar dedicada a la oración, al ayuno, al clamor. La iglesia tiene que estar, hermano, enseñando, formando, congregando, discipulando, levantando obreros, porque la mies es mucha y obreros pocos. Entonces, hermanos, yo creo que los responsables, ¿quiénes somos? Los directos responsables somos los pastores. Somos quienes estamos a cargo de la obra, en este caso el pastor local, acá el hermano Diógenes, su esposa, su familia, son los sacerdotes, son los siervos del Señor que en esta casa de oración, yo creo, hermanos, hermanas, amén, como el poco que conozco a sus pastores, son los que están dando cobertura a su vida, y usted tiene que agradecer al Señor que Dios levanta a un hombre, amén. Dios levanta, tiene un llamado a un hombre, a un matrimonio, para poder hacer el deber que es orar, buscar, orar por las vidas, visitar, velar, pastorear, que no es fácil, amados hermanos. Usted viene a escuchar, hermanos, a este lugar, aplausos, usted viene a escuchar palabra del Señor, y en este lugar recibe alimento espiritual y cobertura. Y si a usted le va bien es porque hay alguien orando, alguien doblando rodillas a la madrugada temprano, porque eso es lo que es. Eso es lo que hacemos los pastores, amados hermanos. Aunque la palabra pastor en la sociedad, en el barrio, está en descrédito, porque cuando vos, por ejemplo, hablas con tu amigo y dice, mi papá es pastor, o yo soy pastor, o cuando escuchan la palabra pastor, dice,
ese aprovechador, sí, se aprovecha de la gente, se llena de los diezmos de la iglesia, cuántas otras cosas más la gente habla, ¿no? Está perdido la palabra pastor. Lo que era antes una autoridad, un sacerdote, ahora es como cualquier chorro, ladrón, pero no es así. Dios sabe, Dios conoce que no es así. ¿Cuál es el deber de la oveja? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como oveja, miembro de este lugar? Si usted se considera en primer lugar, usted tiene que identificarse. Dios permitió un lugar, una iglesia, una puerta del cielo. Una iglesia no es cualquier cosa. Una iglesia es puerta del cielo. Una iglesia, hermanos, es luz y sal de la tierra. Una iglesia, hermanos, cumple una función de anunciar, una función de advertir. La iglesia, hermanos, hermanas, espiritualmente hace una tarea, lo que nadie lo hace, porque en el aspecto espiritual, hermanos, en el reino celestial, en el reino, en el segundo cielo, hay demonios, espíritus inmundos, y el diablo se ha levantado contra la humanidad, trayendo incredulidad, dureza de corazón, enfermedades, vicios y cuantas otras cosas más. La gente, hermanos, afuera está como está, la sociedad está como está, sin principios, sin valores, porque la gente, hermanos y hermanas, ha buscado el mal que bien al enemigo, y el enemigo llena mentes, corazones. Pero la iglesia, los pastores, los principales autoridades de una iglesia local son los que cumplen una función de cortar maldiciones, orar por los enfermos, ayudar a los débiles, a los huérfanos, ampararlos, a la viuda, al que necesita. Entonces, una actividad muy importante y responsable tenemos, amados hermanos. ¿Y cuál es el deber que usted tiene que hacer? No hablar nunca mal de su pastor, sino apoyarlo, orar, ayudar, involucrarse, venir y comprometerse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Entonces dice a los pastores de este lugar, gloria a Dios, este mensaje para ustedes, siervos y siervas: sigan haciendo la obra que el Señor les mandó a hacer. Uno siente el llamado, uno siente la carga. Sigan haciendo por amor a las vidas. Doblen rodillas, clamen, ayunen, convoquen, levántense en el nombre de Jesús. A veces, hermano, ¿cuántas veces uno tiene ganas de tirar la toalla y uno piensa que dice, no tengo un respaldo? Yo ayudo, oro por los enfermos, pero a mí, ¿quién me ayuda? ¿Quién me levanta? ¿Quién me da una palabra? Los pastores a veces también pasamos necesidades, hermanos, soledad, angustia, tristeza. Hay pastores que se mueren, hermanos, por depresión. Hay pastores, hermanos, que a veces quieren dejar la obra porque a veces el desafío de afuera es tan fuerte que a veces uno dice, parece que estoy perdiendo tiempo y puedo estar trabajando, puedo cumplir mi profesión y puedo salir a trabajar a tiempo completo y estoy acá. ¿Y para qué? Para que a veces la gente hable mal del pastor. Por eso, nunca, jamás, nunca hables mal de los pastores, de los siervos de Dios. Pastores sabemos, como en todo lugar, de todos. Hay pastores buenos, hay pastores malos, hay gente buena, hay gente mala. No por eso los pastores todos somos así. Hay gente que tiene buena intención, hay siervos de Dios que de verdad están comprometidos con Dios. Y lo que usted tiene que hacer es apoyar, respaldar, orar, porque hay alguien que dobló rodillas por usted. Y usted, gracias a alguien que oró, estás aquí con bendición. Y estás levantándote, porque un día tú también, hermano, tienes un llamado. Todos tenemos un llamado, amado hermano. ¿Quién vive? Todos tenemos un llamado. Yo siempre suelo decir, yo estoy acá como pasajero temporal, porque la edad ya no me favorece. Hoy estoy aquí, mañana los que van a continuar son los futuros jóvenes pastores. Entonces uno nunca se imagina que también un día también uno puede estar también sirviendo al Señor. Entonces uno siembra nomás. La vida es una constante siembra y cosecha. Lo que sembraste vas a cosechar. Si vos apoyaste, te involucraste en una iglesia para trabajar, para levantar vidas, hermano, también un día cuando tú seas pastor, también vas a recibir esa misma cosecha. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces dice el Señor a la iglesia, pastores, siervos, sacerdotes, habla a la iglesia, a Sion, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Digan, perdona el oprobio de su heredad, para que las naciones, los pueblos no se enseñorían, no se aprovechen. Versículo 18 dice, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué hará el Señor, hermanos, a su pueblo?
Camsista de todo, hermano, hermana. Curs Lurani está todo, hermano, pueblo paró. Perdón, Hani un tapito, sí, hermano, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos han entendido mi inglés, hermano boliviano? Hermano, muy bien. Qué bien, eso. Milenario aymarista. ¿Algún quechua acá, hermano? Levante la mano. ¿Algún guaraní? ¿Alguno habla? Ahí está, muy bien, hermano. Qué bueno. Ñojanquico, Paraguay, así, ¿no? Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, dice, perdona. Dice, solicito Jehová, dice, por su tierra, perdona a su pueblo. Dios está dispuesto para perdonar a su pueblo, a sus naciones. Amén. Amén. A esos pueblos que están ahí tras los dioses paganos. Hermano, como nunca antes, de un tiempo a esta parte, puedo hablarte de mis orígenes, de mis abuelos, de mis padres, mi pueblo, La Paz, Bolivia, muy idólatra, como nunca antes, muy idólatra. La idolatría lo hizo la vieja forma de vivir de la cultura andina, del paganismo, de esa forma de vivir, del libertinaje. Casi lo hunde un país entero, hermanos y hermanas, por la consecuencia que le trajo a Bolivia. Tristemente estuvo a manos de los militares y una situación de destrozo económico, totalmente un robo millonario de miles de dólares, y la gente lo dejaba a la calle en pobreza y en hambre porque la gente se volvió tras los dioses paganos. Entonces Dios aborrece la idolatría, pero Dios, hermanos, bendice a los que buscan al Señor, a los que alaban al Señor. ¿Quién vive? Dios ama a su pueblo, a las naciones. Amén. Dice el versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo entrego pan, yo envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más pondré el oprobio entre las naciones. Como le dije hace rato, ¿qué había pasado en este contexto? Dios había mandado, mire, versículo 25 dice, mire, 25, si usted lee, él dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Leyendo este texto, hermanos, encuentro que Dios tiene un ejército. Leyendo este texto encuentro que Dios tiene un ejército. Mire qué tipo de ejército del Señor. Dice, mi gran ejército. ¿Cuáles eran sus gran ejército del Señor? Era la langosta, la pulga, las caries, el saltón, el revoltón. A ver, todo tipo de bichos, ¿no? Garrapatas, la helada, la sequía, la granizada. Todo lo que la naturaleza, hermanos y hermanas, destruye, el hierro que se enzarra, la madera que se llena a la polilla, todo eso, desastre, lo malo, dice, mi gran ejército envié. Pero ¿por qué envió el Señor? Porque se apartó Israel, se fue tras los dioses paganos, amaron el mal, llamaron las cosas buenas como si fueran las buenas malas, y las malas lo abrazaron, amaron, se deleitaron en su pecado, y el Señor dijo, mi gran ejército, vengan, vayan ahora y coman las pestes, mi gran ejército. Entonces ahora, como el pueblo de Dios se arrepintió, diga conmigo, el Señor cambia del pecado. Cuando se arrepiente uno, cuando se vuelve, Dios cambia. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios que restituye lo que quita, el Señor lo restituye. Dios, hermanos y hermanas, reprende, castiga, pero también abraza, lo ama. El Señor a veces manda enfermedades, pero también manda sanidades. A veces se levantan los problemas, las pruebas, pero también con eso la salida. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice el Señor, restituiré. Voy a devolver lo que quitó mi gran ejército, lo que se llevó la cosecha, lo que perdiste, tu proyecto, tus sueños, todo por causa de la situación de no entender. Cuando perdiste eso, entonces el Señor dice, tomaste conciencia, maduraste, aprendiste, valoras la vida. Ahora, esta pandemia, amados hermanos, en La Paz me decían así, me decía que esta pandemia me enseñó a valorar lo que antes, por ejemplo, tiraba la comida. Ahora empecé a valorar el pan duro.
Lo que antes, por ejemplo, los hijos no valoraron a sus padres, ahora empezaron a valorar. Entonces, esta pandemia es para poder reflexionar y volvernos y valorar la vida y no desperdiciarla. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces el Señor dice, versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan. Antes no había nada, ahora mando pan, gloria a Dios, mosto, aceite, seréis saciados y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y echaré en tierra seca y desierta su faz, será hacia el mar oriental y su fin hacia el occidental, y exhalará su hervor y subirá su putrición sobre lo que hizo grandes cosas. Así dice el Señor. Amén. Alejará a su ejército, a los ejércitos invasores, a los ejércitos que Israel tenía como Babilonia, como Egipto. Dice que lo quitaban, lo saqueaban y quedaban así en polvo cuando el Señor lo había levantado del pueblo de Israel como un pueblo poderoso. Invadieron, hermanos, muchos pueblos. Ahora el Señor está diciendo, alejaré esos ejércitos enemigos al occidente y al oriente. Nunca más los tocará. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Verso 21 dice, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Diga conmigo, el Señor hará grandes cosas. Subraya ese texto. Dios hará grandes cosas en tu vida, con tu familia, porque tú estás aquí buscando al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué hubiera pasado si vos, por ejemplo, no hubieras conocido al Señor? ¿Dónde estarías? ¿Qué hubiera pasado si vos, por ejemplo, hubieras hecho pasar la hora y dices, hoy es miércoles, no voy a la iglesia? ¿Qué hubiera pasado? Hubieras estado triste, pero por cuanto aunque sea has venido a este lugar desde un principio o al final, pero estás aquí, entonces por causa de volver, de buscar al Señor, Dios hará grandes cosas. Amén. Amén. Grandes cosas vienen para tu vida, para tu familia. Yo no sé si esta pandemia te quitó tu pan, tu mosto, tu aceite. No sé si en esta pandemia, hermano, perdiste el trabajo, te echaron. Si en esta pandemia, hermano, te despidieron, se terminó la obra. Todo lo que estabas empezando, tus sueños, tus proyectos se cancelaron. Empezaste en una situación de incertidumbre. Empezaste a entrar en una situación donde no sé qué va a ser mañana. Cuarentena, encierro, todo está prohibido. Caminar en la calle es prohibido, no puedes salir. Esto vamos a contar y van a hablar nuestros hijos, porque cada pandemia es de 100 a 100 años, de un 100 a otro 100. Nosotros ya no vamos a estar, pero nuestros nietos, hermanos, hablarán de esta situación. Entonces, hermano, dice, grandes cosas hará el Señor con su pueblo, con los que buscaron, amén, amén. Con los que confiaron, con los que se agarraron con Dios. Grandes cosas el Señor hará con nosotros, amén, amén. Bueno, podemos seguir leyendo, pero vamos a dejar acá y vamos a parar. Cuando tengas tiempo en tu casa, lee todo libro de Joel, que es maravilloso. Pero vamos a saltar al texto que empecé, el versículo 28. Después de esto, la meditación es esta. ¿Después de qué? Después de todo lo mal que ha hecho el pueblo de Israel, después de que terminaron sin nada porque se comió el saltón, el revoltón, y el ejército de Dios se lo devoró todo y perdieron todo, estaban a punto de morir, estaban por un pelito, hermanos, para sucumbir al abismo, y el Señor se compadeció cuando clamaron, lloraron, gimieron, se volvieron al Señor. Después de eso, derramará el Señor su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Este texto, hermanos, es profético. Este texto, hermanos, hermanas, es para los tiempos. El Señor está preparando un avivamiento poderoso. Así como la noche, hermanos, gloria a Dios, empieza a dar su curso, ¿no? La noche, las tinieblas, empieza a transcurrir la noche, pero la noche no dura. El Señor dice, caminen de día, no como de noche. El Señor está diciendo,
por cuanto abundó el pecado, el vino llenó el pecado, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, hermanos y hermanas, iglesia, prepárense porque hay una gran cosecha, porque en este último mover, hermanos, el Señor mismo se encargará, porque después de una pandemia viene una gran cosecha. Lo que con lágrimas sembraste, con gozo cosecharás en el nombre de Jesús. Espera. Las iglesias me decían a mí, y esto en verdad, hermanos, pasó. Cuando nosotros en Capital ya no podíamos congregarnos, las iglesias estaban cerradas. Aquí en las provincias un poquito más alejadas no se notó mucho, pero en Capital sí. Había mucho control, hermanos, de la policía, de la gendarmería, no podíamos reunirnos, efectivamente no podíamos estar 2 o 3, nada, estaba prohibido. Entonces empezamos a congregarnos vía distancia, vía Zoom. Y la gente, hermanos, llamaba de todo el lado. Yo, como tengo una emisora, entonces me llamaban de madrugada, de noche, me decían, ¿cuándo va a abrir la iglesia? ¿Dónde es? Gente que no iba a la iglesia antes y se ve que esto le empezó a prepararlo, ¿no? Su corazón para buscar y arrepentirse, y se arrepentían, decían, visitame, orame, del hospital, de todos lados llamaban y no dábamos abasto. Y me decía que cuando abra la iglesia voy a estar, la gente nueva. Entonces pasó algo raro, o sea, la gente antigua empezó un poquito a flaquear, pero la gente nueva, las iglesias lleno total. Yo creo que eso va a pasar aquí, hermano Diógenes. Va a tener que aumentar más, no sé, esta pared más al fondo. Hay lugar, muy bien. La iglesia tiene que trabajar, más sillas. Salgan a predicar, salgan a evangelizar el barrio, vayan a hablar. Este momento es apropiado. Yo me paré en parque ahí en la Plaza Avellaneda, donde están todos argentinos, y con un parlante me paré en la plaza, le dije, vuélvanse al Señor, y todos me levantaban la mano, orame por favor. Este es el momento, cuando no hay dolor, cuando no hay pandemia, cuando no hay muertos, hermano, la gente está como todo tranquilo. Este es el momento, salgan a los parques, hermanos, en las veredas, vayan a la esquina, hermano, con un letrero, con un parlante, digan, Cristo viene pronto. Amigo, hermano, ven a los pies de Cristo, cuenten su testimonio, hermanos, hermanas. Este es el momento, porque si ustedes quieren que se derrame este mover, la iglesia tiene que empezar a crear ambientes de gloria. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ambientes de unción. Tenemos el respaldo, dice, yo estaré con vosotros todos los días, y el Señor dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Vayan al aposento alto y esperen cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, los enseñará. Y cuando los discípulos esperaron en el aposento alto, de repente vino un mover espiritual. Cuando recibieron ese toque del Espíritu Santo, empezaron, dice, su cabeza, sus labios, como hablando en lenguas, como lleno de fuego, como quien partiera el fuego, las lenguas, y hablaban en lenguas y no entendían. Y la gente ahí en Israel, o sea, donde estaban reunidos, dijeron, estos están borrachos, 9 de la mañana, están borrachos. Y Pedro sale y dice, no estamos borrachos. Y lee este texto, capítulo 2 está, ¿no?, de Hechos, dice, nosotros no estamos borrachos, sino se está cumpliendo lo que el profeta dijo. Capítulo 2, si usted me acompaña, por favor, Hechos, capítulo 2. Amén. Versículo 17. 2:17. Coincide con Joel. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas derramaré en aquellos días. Si usted compara Joel 2:28 y Hechos 2:17, Pedro está repitiendo, no estamos borrachos nosotros, sino más bien se está cumpliendo lo que el profeta profetizó y dijo. Y eso estamos recibiendo, amén. Entonces, el Espíritu Santo ha sido prometido a la iglesia, a los que buscan. ¿Cómo vas a obtener el Espíritu Santo? Una vez, hermanos, vino un pastor. Yo de chico voy a la iglesia, ¿no? O sea, de chico mi mamá me llevaba, entonces me vine a la Argentina en los años 90.
como joven, como todo joven, me fui a los bailes y bueno, no me fue bien, más bien duré un año nomás así apartado, pero mamá me dijo allá, vas a congregarte hijo, vas a buscar una iglesia, y acá lo hice contrario, me rebelé, creo, la carnalidad me llevó al mundo, ¿no? Entonces no me fue bien y un día cansado del mundo así, ¿no? Me paro en la puerta de una iglesia y en esa iglesia me dicen, joven, entre, venga, me meten ahí adentro y entonces el pastor empieza a predicar que hay un Espíritu Santo que viene, el Espíritu Santo está aquí, dice, ¿no? Entonces la gente sale al frente y la gente empieza a levantar la mano. Cuando el pastor dice levanten la mano van a recibir el Espíritu Santo. Yo me pregunté ese día, porque yo no sabía que existía el Espíritu Santo, escuché esa palabra Espíritu Santo, y van a recibir un milagro, un toque, un fuego, dice, sobre el pastor y la gente se cae. Y yo digo, este hombre, ¿qué tiene? No sé si tiene, no sé, la gente se cae. Y me llamó la atención, ¿qué poder tiene? Entonces, yo por curioso pasé. Dijo, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Estaba predicando este texto y dice, ahora levanten la mano y ahora reciben el Espíritu Santo. Y yo me caí, así, porque la gente se cayó por inercia, yo creo que también me caí. Me caí, estaba tirado ahí y la gente temblaba y yo no sabía qué estaba haciendo. Bueno, de esa reunión me fui y en la iglesia donde estaba vino un pastor de Bolivia, hermano pastor Pascual Orozco, me dice, ¿conoces al Espíritu Santo? Me dice. Y yo le digo, ¿de qué color es? ¿Dónde está? Y me habla, el Espíritu Santo es Dios, y me habla, el Espíritu Santo es poder. Me habla, cuando tienes el Espíritu Santo, tu vida no es igual, me dice. Cuando tú tienes el Espíritu Santo vas a hablar en lenguas. Yo dije, ¿qué es hablar en lenguas? Vas a hablar otros idiomas. Me llamó la atención porque yo siempre fui malo en inglés. Entonces me dice, no, pues vas a hablar otros idiomas. Si tú no sabes hablar un idioma, por ejemplo, alemán, vas a aprender a hablar porque el Espíritu Santo te va a hacer hablar. Me llamó la atención, dije, como yo era malo en inglés, yo quisiera hablar inglés para irme a Estados Unidos. Y me dice, vas a hablar en lenguas. ¿Y cómo son las lenguas? Son lenguas celestiales. Cuando el Espíritu Santo te toca vas a recibir un milagro, un poder va a venir. Entonces, yo le digo, pastor, ¿dónde dice en la Biblia? Y me muestra el libro de Hechos cuando los discípulos dicen a los de Samaria, dicen, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y entonces los samaritanos dicen, no sé qué es el Espíritu Santo, no sé dónde está. O lo que Felipe el eunuco dice, ¿no? Estaba leyendo la Biblia, no entendía porque solo leía por leer, hasta que Pedro le explica, o Felipe le explica, entonces dice, es necesario que te bautices en agua, ¿qué puede impedir? Entonces este pastor me dice así, el Espíritu Santo es como un fuego. Cuando tú te bautizaste con agua, ahora después de eso viene el segundo paso, que el Espíritu Santo te va a bautizar con fuego. O sea, yo le dije, pero si me bautizo con fuego me voy a quemar. De eso se trata, se tiene que quemar tu viejo hombre, el pecado se tiene que quemar. El Espíritu Santo es poder, purifica. El Espíritu Santo es como el oro que va al proceso en el fuego y se queda lo puro. Y tú vas a dar frutos como tener amor, gozo, paz, bondad, benignidad, bondad. Entonces le dije, pastor, yo quiero ese poder, ¿qué hay que hacer? Me dice, el pastor me dice, busca, ayuna, ora, clama. Pucha, no, eso sí que a mí me cuesta orar, Señor. Me cuesta orar. Cuando yo oraba, me dormía, o si no estaba así, no, bostezando, me aburría. Y había gente que oraba en el fuego, el Espíritu Santo le tocaba, ¿no? Entonces, el pastor me dice, busca. Entonces, ¿dónde puedo buscar? Me dice, en los ayunos, en las vigilias. Muy bien. En esa iglesia era una iglesia así chiquitita, un orureño que ahí estaba juntando una pequeña célula. Entonces el pastor dice, vamos a tener tal día, tal fecha, vigilia, dice. Bueno, como yo tocaba teclado, ¿no? Así como el hermano toca, amén. Tocaba teclado, así en mi juventud, ¿no? Tocaba teclado y alabamos al Señor, entonces empezamos con los coritos. Y de repente ya medianoche, y me recordé esa palabra. El Espíritu Santo va a venir como en Pentecostés, como un soplo, y te va a tocar, y vas a recibir, vas a temblar, no vas a soportar, vas a hablar en lenguas. Y de repente estábamos orando, el pastor dice, cierren los ojos,
y de repente estábamos orando, no sé qué pasó y no me acuerdo más nada. Era 12 de la noche cuando ya no me acordé nada. A las 4 de la mañana me despierto así como de sueño. ¿Qué pasó? Le digo al hermano, ¿no?, que estaba a mi lado, ¿qué me pasó? Y me dice, te caíste, estabas como borracho. Mira tu rodilla, me dice. Todo así chinchón estaba. Porque ¿qué había pasado? Me había caído así y el Espíritu Santo me había agarrado y había saltado así. Y como 2 horas y mi rodilla estaba así. Yo me toqué y digo, wow, todo me duele. Y me dice, un poder raro vino aquí, un fuego tremendo fuerte. Nosotros no podíamos soportar, como te agarró a vos y toda esa noche se habían caído los demás, la gente. Nunca esa iglesia era una célula, eran bien así tipo antiguo, ¿no? O sea, tipo libre, eran hermanos libres. Nunca, entonces todos habían corrido de mí diciendo, este está como loco, ¿cómo podemos hacerlo? Ataremos con los cables para que se tranquilice. Nada me había podido parar. O sea que ese poder que dice acá Joel 2:28 se había cumplido en mi vida. Amén. Para cada uno hay un bautismo del Espíritu Santo. Yo te pregunto en esta noche, ¿te bautizaste con agua? Tú me dirás, sí, me bautizó en agua, me bautizó, no sé, un pastor. Segundo paso, ¿te bautizaste en el Espíritu Santo? ¿Alguna vez hablaste en lengua? Porque esta promesa se tiene que cumplir para cada creyente, porque dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sobre toda carne, sobre toda carne. Sobre todo creyente aumentaría y diría sobre todo aquel que cree, porque el Espíritu Santo es para los que creen. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Está bueno que ayunes, ¿verdad? Porque en medio de los ayunos viene el fuego. Está bueno la vigilia, ¿no? El Espíritu Santo está en las vigilias. Pruébenlo, búsquenlo. Como un día yo dije, por si acaso, lo voy a probar, porque ¿cómo se caen? ¿Cómo reciben? ¿Cómo hablan en lenguas? Curioso. Y yo dije, quiero sentir, ¿cómo se sentirá? ¿Qué sabor tendrá? Te cuento, hermanos. Un día, ¿sabe qué pasó? Después de ese bautismo, porque eso había sido bautismo. Yo era jovencito, entonces me fui a trabajar con un coreano. Claro, o sea, mi jefe, mi patrón era un coreano. Entonces escuché una prédica, dice, el Espíritu Santo una vez que llega a un creyente, te toca donde sea, dice. Puede tocarte en el colectivo, porque así tú demuestras que tienes poder del Espíritu Santo, ¿no?, en tu vida. Entonces me dice, te puede tocar en cualquier lugar, cuando te agarra, dice. Entonces yo me fui a trabajar, claro, lunes, martes, creo que miércoles, me fui a trabajar. Entonces una mesa de cortar así grande, estaba así, y el coreano dice, Pani, trabaja, dice, no, rápido, no, apúrense, dice, no, Pani. Bueno, ahora, muchachos, dice, descanse, dice, ay, 12, vamos a comer algo, ¿no? Mi esposa me manda en un tupper así, ¿no? Arrocito con milanesa me manda, y yo me como así, ¿no? Después de comer, me echo un poquito así. Y empiezo a pensar Joel 2:28, después de esto recibiréis el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre vuestros siervos, sobre vuestras siervas. Repito ese texto de memoria. Y de repente nomás en la mesa estaba echando. Empiezo a temblar y el coreano se asusta, dice, Julio, ¿qué pasando? ¿Sentir mal? ¿Casa? ¿Enfermo? Y me manda, y yo no estaba enfermo, hermanos y hermanas, sino que el Espíritu Santo me agarró otra vez. Gloria a Dios, que vive. Entonces mi pastor, como era un orureño tipo iglesia libre, ellos no creían en sanidad de los enfermos, ni orar por los enfermos, ni echar fuera demonios. Entonces al ver que yo oraba por los enfermos, el pastor ya me programa para el domingo, para el otro domingo, 1 mes, 2 años, 3 años. O sea que el pastor ya atrás nomás ya se para, ¿no? Que era mi pastor, sino que me dice, Julio, te toca pedir andar, porque a vos te hace caso los demonios, me dice. Entonces, la gente venía y reciban el Espíritu Santo. La gente recibía. Espíritus inmundos, demonios, salían víboras, lagartos. Reciban ahora el Espíritu Santo. Entonces cosas tremendas pasaban y la iglesia crecía en gran manera. Ese es el secreto, hermanos. Cuando hay milagros, la gente cree más. Pero cuando no hay milagro, no pasa nada, ni una mosca vuela, la gente se aburre y todo lo mismo, rutina. La gente, en lugar de llenarse, crecer más, se va.
esta depende de esta iglesia, de ustedes. Busquen, porque esta promesa del Espíritu Santo se va a cumplir en esta iglesia. Dentro de poco va a derramarse un fuego sobrenatural en este lugar. ¿Crees? ¿Cuántos dicen amén? Hay un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Dice, para terminar, y después de esto derramaré mi espíritu. Pero ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete, busca al Señor, ayuna, ora, clama. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, aún los niños, jóvenes, adolescentes. Derramaré mi espíritu sobre siervos, hermanas, hermanos, prepárense. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice aquí, ¿sabe qué? Cuando dice este texto, después la iglesia desaparece. ¿Sabe quiénes se van al rapto, hermanos y hermanas? Porque nosotros tenemos que creer en el rapto. El rapto es en el tiempo difícil que el mundo va a entrar en el gobierno de la bestia, de Satanás, el falso profeta que se va a levantar, que estamos a camino a ese lugar. Ya pronto el mundo va a experimentar un tiempo de persecución tremenda. Pero como el Señor derrama un mover de Dios, un Espíritu Santo, la iglesia es levantada y todo aquel, como dice, 5 vírgenes prudentes, 5 estaban, atención, 5, ¿no? Vírgenes prudentes, dice que 5 eran sensatas, 5 eran insensatas. Como dice la palabra, en el rapto va a ocurrir, dice, 2 estarán en camino, uno será tomado, otro será dejado, 2 estarán muriendo, uno será tomado, otro será dejado. ¿Quién ha de ser dejado? Aquel creyente que no busca, que no tiene el Espíritu Santo, puede quedarse. Pero aquel que tiene Espíritu Santo, como esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes que se llenaron de aceite. Cada vez que la Biblia habla de aceite, habla del Espíritu Santo. Se llenaron del aceite, esas 5 fueron llevadas. Entonces, aquel creyente que tiene frutos del Espíritu Santo y tiene ese poder de Dios, el Espíritu Santo ha de ser levantado en el rapto. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. San Juan 14 dijo el Señor a la iglesia, el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, sino que vendrá un Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Hoy está aquí el Espíritu Santo, tú no te das cuenta, el Espíritu Santo es el invisible, no lo ves. Es como el aire, pneuma, ¿sí? El Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero sí deja efecto, así como el viento sopla, deja el fruto, lo vemos el fruto, así el Espíritu Santo deja fruto en las personas. No lo ves, por eso cada mañana acostúmbrate a saludar al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. No hagas nada sin la guía del Espíritu Santo. Consúltale, pregúntale. Espíritu Santo, háblale cada mañana, acostúmbrate. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, siempre vas a tener victoria, aún en medio de las pruebas. Cuando viene el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, va a venir milagros, prodigios, poder de Dios va a empezar a darse en tu vida. Entonces, por eso dice Joel 2:28. Y termina diciendo, después de esto que la iglesia levantada viene, dice, vendrá la ira del juicio de Dios. Si usted me acompaña, ahí donde estamos, acá no, 2:28, y con eso termino, y gracias hermano Diógenes por invitarme. 2:28 dice 28:30, y daré prodigios en el cielo y sangre, y en la tierra sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente del cual habrá llamado. Entonces esta parte es ya la Armagedón. La iglesia no está, pero el mundo que se ha quedado en este mundo queda experimentando la ira, los castigos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de Apocalipsis. Por eso dice, el sol se convertirá en tinieblas, o sea que viene un tiempo de castigo sobre la humanidad. Por eso esto es una cuestión de que nos preparemos
para podernos irnos con el Señor. Amén. Iglesia querida, iglesia de Barrio Esperanza, ¿no? Es Esperanza, este barrio. ¿Cómo se llama la iglesia, hermano? De la mano de Jesús. Bueno, iglesia de la mano de Jesús. Amén. En la mano con Jesús. Sigan perseverando. Busquen al Señor. Como iglesia del Señor, el Señor viene a buscar los que están dispuestos. No hace falta a veces pertenecer o ser una gran iglesia ni una estructura tan grande, sino en lo simple. Dios busca, ve corazones. Sigan perseverando. Esperen la manifestación, porque dentro de poco el Señor va a mandar su fuego sobre los siervos y sobre las siervas. Quiero animarte, hermano, hermana, alentarte. Yo no sé cómo estás pasando, pero se te puede resolver muchos problemas si vos confías al Señor, si te agarras del Señor. Dios puede cambiar tu vida totalmente, radicalmente, si estás luchando con el pecado. Si hay desobediencia en tu vida, hermano, hermana, y a veces luchas con tu carácter, vienes a la iglesia, pero sin embargo a veces estás viviendo como en el mundo, luchas con tu carácter, no puedes ser un cristiano auténtico, porque no das fruto. ¿Por qué? Porque no conoces al Espíritu Santo. Entonces, más que fruto espiritual, tienes frutos de la carne. De oídas escuchas que no hay que mentir, pero mientes. De oídas escuchas que no hay que robar, pero robas. De oídas escuchas que no hay que adulterar, pero adulteras. Fornicas, andas en pecado. El pecado, hermanos, hermanas, tiene consecuencias y deja consecuencias. Aparte del pecado, ven a los pies de Cristo de una vez por todas. Conoce al Señor. El Señor te dice, prepárate, porque dentro de poco puedo cambiar si tú dejas al Señor. Si te vuelves al Señor, y Él puede cambiar totalmente tu vida para la gloria del Señor. Lo hizo con mi vida. Amén. Yo, siendo antes religioso, no conocía sus promesas, leía la Biblia por leer, iba a la iglesia por ir, pero no le conocía de verdad hasta que lo tuve que conocer en una experiencia sobrenatural. El Espíritu Santo es real. Si lo pruebas, si lo conoces, Él es real. Conócelo. Él te está llamando, Él te está esperando. Él tiene una promesa para ti. Y Él te dice, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces vendrá el fin. Amén. Amado hermano, vamos a orar en este día. Ponte de pie. Gloria a Dios, es la palabra que quiero dejarte en este día. Gracias, Señor. Si viniste por primera vez o quizás por invitación de alguien y no conocías al Señor, te presento, Jesús es real. Él puede cambiar tu vida. Si estás lejos del Señor, vuélvete a los pies de Cristo. Hoy quiero orar por tu vida. Acá el pastor me dice que hay muchas vidas que necesitan reconciliarse con Dios. No sigas luchando con tus fuerzas. El Señor te va a sorprender. Tiene cosas grandes para tu vida. Ahí donde estás, levántate si quieres venir acá al frente y doblar rodillas. Arrepiéntete, busca al Señor. Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte, Él quiere sanarte, Él quiere transformar tu vida. Gloria a Dios, ahí donde estás, aleluya. Gracias, Señor. Padre Santo, así he hablado, Señor, he visitado esta iglesia, Padre, que no conocía, pero en tu voluntad era conocido. Tú estás llevando esta iglesia en este barrio, Señor. Oro por este lugar, Señor, por tu siervo. Levántale, Señor. Padre amado, fortalécele, Señor, a su esposa, a su familia. Señor, oramos para que Él pueda, Señor, recibir los dones, los milagros, Señor, que Él va a experimentar, Señor, para poder predicar con conocimiento de causa, Señor. Yo sé que estás haciendo cosas grandes aquí por misericordia, pero levántale mucho más, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que tus hijos, Señor, puedan brillar, Señor, en su pleno plenitud, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Pero también sabemos que el enemigo es real, existe. Oh, Señor, como hijos tuyos en este día, nos ponemos delante de ti, Padre Santo. Ahí donde estás, levanta tus manos, gloria a Dios. Si quieres venir a los pies de Cristo, venir a este lugar, ven, que queremos orar por tu vida. Yo no sé cómo estás, yo no sé lo que estás pasando, pero el Señor tiene misericordia de ti. Gloria a Dios. Repite esta oración conmigo, diga: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor. Tú eres un Dios grande, poderoso. Señor, no soportas el pecado. Yo, siendo pecador, pecadora, Señor, perdóname, dile. Voy en contra tuya a veces,
Señor, peco, fallo, Padre. No tomes en cuenta mis pecados. Dile, estoy arrepentido en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque como consecuencia del pecado, Señor, me va mal las cosas, no me sale nada, Padre. Quiero conocerte, quiero saber más de ti, Señor. Necesito de ti, dile, Padre, en este día me humillo ante tu presencia. Enséñame, dile, enséñame, Señor, ayúdame, Padre. Señor, me reconcilio contigo ahora, Señor. Oh, Santo, Santo. Oh, Jesús, dile, clámale, Padre Santo, en este día. Ahí está tu pueblo, Señor. Ahí está tu iglesia que ha venido a buscar tu presencia, Señor. Ahora derrama esa presencia prometida para los creyentes, Señor, para este tiempo. Para este tiempo tú has llamado, Señor, a tu pueblo. Para este tiempo has levantado, Señor, este lugar, Padre, para adorar, para exaltar, para fortalecernos, Señor, en el poder de tu gracia. Ahora, en el nombre de Jesús, así como esta iglesia se está levantando, el enemigo también, Señor, se levanta muchas veces, Señor, con el pecado. Mas ahora, Señor, hoy, con autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias porque me salvaste, porque moriste en la cruz por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo soy tu hijo, tu hija. Ayúdame, sálvame, enséñame. Quiero más de ti. Levanta tus manos si quieres más del Señor. Más. Toca. Quiere más. Tu hija quiere más. Mira, como hambrienta, sedienta, Señor, de tu espíritu, Padre, está tu hija, Señor, clamando. Tu hijo aquí está clamando, rogando, pidiendo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Espíritu Santo, sopla ahora. Más. Has prometido, Señor, un mover espiritual en este lugar. Un despertar, Señor. Un fuego, Padre, un poder, Señor, para que tus hijos en este tiempo adoren en espíritu y en verdad. Para que, Señor, no sea costumbre venir, sino que algo pase en este lugar, un milagro, un poder de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, sabemos que el enemigo obra. Hoy, Señor, reprende los diablos, sus demonios, como te llames, espíritu inmundo de lascivia, de pecado, de idolatría, espíritu de flaqueza, de debilidad y cansancio, espíritu de rutina. Ahora no tienes arte ni parte bajo mis pies. Ahora, por la sangre del Cordero, espíritu de enfermedad, ahora de desobediencia, de las cadenas de generaciones. Ahora, en el nombre de Jesús, no tienes arte ni parte. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Dile, Jesús, dame esa autoridad, dame ese poder espiritual para vencer al enemigo, para pisar al diablo y tenerlo bajo mis pies, en el nombre de Jesús, bajo mis pies ahora. Diablo, oíme bien, sal ahora, dile, sal ahora, no tienes arte ni parte, vete a lugares secos ahora, en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el Espíritu, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder. Oh, gloria a Dios. Ahora mismo activo dones, activo ministerios en este lugar para que haya don de discernimiento, don de profecía, para que en este lugar haya dones de amor, de practicar, Señor, lenguas ahora, en el nombre de Jesús. Reparte lenguas ahora, poder de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Sigue orando, más. Aleluya, gracias, Señor. Sigue orando.